Bueno, vamos a seguir con la segunda lección sobre álgebra. Aquí vamos a aplicar un poco los conceptos y funciones, operaciones que vimos en el primer video. Y aquí vamos a tratar un tema específico que es base para otros métodos que se usan, que también explica algunos conceptos que se van a ver posteriormente en otros cursos de la carrera. Aquí usé los nombres en inglés porque realmente no sé cuál es la mejor traducción de estos términos, pero este, son fáciles de encontrar en la literatura por estos nombres eigenvectors y eigenvalues. Se podrían nombrar como valores característicos o vectores característicos. Esto tiene que ver con lo que veníamos viendo acerca de matrices. Ahora vamos a seguir trabajando con matrices. Y estos eigenvectors y eigenvalues son lo que vamos a llamar vectores característicos y valores característicos. Con esta fórmula que tenemos en la diapositiva, ax igual lambda x, podemos representar estos conceptos que vamos a ver. X va a ser el vector característico o eigenvector de la matriz A y lambda va a ser el eigenvalue o valor característico de A para X. Entonces estos eigenvectors son vectores paralelos a A, donde no cambian la dirección al ser multiplicados por A, que es el caso del resto de los vectores. Siempre los conceptos matemáticos son difíciles de comprender, de visualizar, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando en el espacio. Entonces esto del eigenvector es un poco difícil de mostrar, ¿verdad? Pero se podrán imaginar que eh, vamos a hacer una descomposición de esta matriz y esta descomposición nos va a dar como resultado ciertos vectores. Esos vectores van a ser precisamente estos vectores característicos o eigenvectors. El eigenvalue va a ser el valor que me va a determinar, va a ser mi escalar, va a ser ese valor que me va a multiplicar el vector. ¿Verdad? Me va a decir cuál es el cambio en magnitud que se da en esa dirección. Entonces este eigenvalue lo que me va a indicar es si el vector x, el vector característico del eigenvector que obtuvimos a partir de la descomposición de A, va a ser estirado, si es mayor que 1, digámoslo así, va a ser comprimido, si es entre 0 y 1, invertido, si es negativo, o dejado sin cambios, si es 1, cuando es multiplicado por A. Entonces ese eigenvalue me va a decir cómo va a ser modificado ese vector en este espacio que estamos trabajando. Entonces, al final voy a hacer una relación con conceptos que vimos en la primera clase. Entonces, ¿cómo encontramos los eigenvalues? Estos son relativamente fáciles de encontrar. Esta parte sí, digamos, sí les pediría que sepan cómo hacerlo. Lo de los vectores es un poco más complicado, entonces eso lo dejaremos para que el software lo haga por su cuenta, ¿verdad? Pero la parte de encontrar los eigenvalues o valores característicos, esa sí puede ser evaluada en clase. Entonces lo que vamos a hacer es a la matriz con la que estamos trabajando, vamos a restarle lambda y la matriz identidad. Y todo eso va a ir multiplicado por x e igualado a 0. En esta ecuación lo que vamos a hacer es encontrar el determinante del lado izquierdo, el determinante de la matriz menos lambda por la matriz identidad. Esta lambda por la matriz identidad lo que está haciendo es simplemente, yo tengo mi matriz de identidad, 1, voy a hacer el caso sencillo de una matriz de 2 por 2. Recordemos que la matriz de identidad va a tener
unos en su diagonal. Esto, si lo multiplico por lambda, entonces lo que voy a tener es una matriz donde voy a tener lambda en las diagonales. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que me está dando esto. Entonces, lo que va a hacer que a cada elemento de la diagonal de A le voy a restar lambda. Estoy haciendo una resta de matrices. Entonces, en el ejemplo de acá, tenemos la diagonal y ven que al aplicar esta resta, lo único que estoy haciendo es a la diagonal, a cada uno de los elementos de la diagonal, le estoy restando lambda. Entonces, esto lo vamos a igualar a 0. Y le vamos a encontrar el determinante. Entonces, el determinante lo vamos a igualar a 0. Entonces, para recordar el determinante, hacíamos diagonal menos la diagonal opuesta. Entonces sería la diagonal que contiene los lambda menos la diagonal que no contiene los lambda. Todo esto lo igualamos a 0. Nos va a resultar en una ecuación, en este caso cuadrática. Y resolvemos, como ya sabemos, resolver sistemas de ecuaciones cuadráticas. Por el método que más prefieran. Hay diferentes métodos, entonces el método que prefieran para resolver un sistema cuadrático de ecuaciones podrán usarlo para resolver. Entonces en este caso los valores que nos da característicos son de 2 y menos 1. Entonces para esta matriz A que estamos proponiendo, que estamos usando, los valores característicos son 2 y menos 1. Entonces ven aquí que el 2 me está diciendo que en la dirección en que actúa lambda 1, ese vector va a ser estirado, mientras que lambda 2 lo que va a hacer es invertir el vector. Entonces aquí simplemente un resumen, lambda 1, 2, lambda 2, menos 1, y algunas propiedades con las que podemos revisar que los cálculos que hayamos obtenido para los valores característicos estén apropiados. Entonces el producto de los valores característicos o eigenvalues es igual al determinante de la matriz original. Entonces 2 por menos 1, menos 2, y si calculamos el determinante de la matriz original vemos que nos da menos 2. Entonces en este caso esto se cumple. La segunda propiedad es que la suma de los eigenvalues es igual a la suma de la diagonal de la matriz original. ¿Cuántos suman los eigenvalues? 2 menos 1, 1. 17 menos 16, 1. Entonces igual se cumple. Entonces estos valores son los valores de esta matriz que estábamos trabajando. Entonces estas son pruebas que podemos utilizar para comprobar que los valores que obtuvimos son los correctos. ¿Cómo encontramos los vectores? Bueno, como mencioné, esto no va a ser evaluado, ¿verdad? Pero se los muestro para que tengan una guía de cómo se hace paso a paso, ¿verdad? Aquí está para los dos casos. Entonces lo que hacemos es, así de forma general, trabajamos igual con la matriz que tiene los menos lambda en la diagonal, ¿verdad? Pero ahora mantenemos los vectores originales x y y tratamos de, por medio de multiplicación de matrices, ¿verdad? Hacemos la sustitución. Primero para lambda 1, ponemos lambda 1, donde tenemos el lambda en la matriz. Entonces en este caso es 2, ponemos el 2 aquí, ponemos el 2 acá. Hacemos la multiplicación, ¿verdad? Una vez efectuada la operación para actualizar los valores de la diagonal, hacemos la multiplicación con respecto a x y y, o x1 o x2, como quieran llamarle. Tenemos una ecuación y de ahí procedemos a resolverlo. Como digo, no es
no es parte propiamente de lo que vamos a pedir, ¿verdad? Pero entonces en este caso el resultado que tenemos es 2 y 5. Entonces el vector característico es 2 y 5 y el valor característico es 2. Entonces vemos que si efectuamos esta operación, esta multiplicación de matrices, lo que obtenemos es un vector 410, pero eso lo podemos descomponer si dividimos esto entre dos, digamos así. No existe por sí la división de vectores o matrices, es como una multiplicación inversa, pero si sacamos la mitad de cada uno de estos valores, vemos que precisamente es 2 por ese, ese, ese vector, ¿verdad? Entonces el resultado de multiplicar A por este vector característico, lo único que está haciendo es este, cambiando las dimensiones. ¿Verdad? No está cambiando la dirección, simplemente está cambiando la magnitud de acuerdo al valor característico. ¿Verdad? Entonces, matriz original por el vector característico es igual a un escalar por ese mismo vector característico. Entonces este es el ejemplo que estamos mostrando acá. Igual procedo a hacer el mismo cálculo para el otro valor característico que hemos encontrado, menos 1. Entonces aquí se mete igual en la diagonal, se actualiza y se resuelve el sistema. ¿Verdad? Y de nuevo vemos cómo se representa eso con respecto a ya la matriz que teníamos y el vector y valor característico que encontramos. Ahora, esto lo podemos usar para representar de cierta forma correlaciones. De nuevo es algo que vamos a ver un poco más adelante en el curso, pero visualmente podemos representarlo como un elipse. Estamos trabajando en este caso solo en dimensiones, entonces es un elipse, no un elipsoide. Entonces para este ejemplo que tenemos, donde lambda 1 es 1.28 y lambda 2 es 0.72, ¿verdad? O sea, siempre lambda 1 va a tender a ser mayor que lambda 2, ¿verdad? Por orden de jerarquía. Lambda 1, el vector vemos que está actuando en la dirección menos 1, 1, ¿verdad? Menos 1, 1. Y lambda 2 está actuando en la dirección 1, 1. ¿Verdad? Si en estas coordenadas que tenemos de los vectores característicos agregamos la magnitud de acuerdo a los valores característicos, entonces podemos dibujar los ejes de un elipsoide. Mira, que muestra buena correlación, y esto le digo buena correlación porque vemos que el elipsoide está relativamente achatado, ¿verdad? Vemos que hay una cierta diferencia casi del doble entre un valor característico y el otro. Y ahora un caso mucho más extremo, este que tenemos representado, vemos que los valores característicos sí difieren bastante en magnitud, ¿verdad? No es simplemente menos de 2 veces como el caso anterior, sino es mucho más la diferencia, ¿verdad? La relación entre uno y el otro. Aquí vemos las direcciones en las que actúan, ¿verdad? Pero vemos cómo, si hacemos el mismo ejercicio en esas direcciones, por ejemplo, la 1, 1 para lambda 1 sería este punto de acá, ¿verdad? Y 1 menos 1 para lambda 2. Entonces vemos que si usamos los valores característicos como los ejes del elipsoide, elipse, vemos como ese elipse es mucho más achatado que el caso anterior, ¿verdad? Y eso se debe a esa diferencia entre las magnitudes de los valores característicos. Entonces aquí vemos que es una mejor correlación, digámoslo así, porque los datos van a estar agrupados, concentrados en esa región que tiene mucho menos dispersión que esta otra. Entonces, esta figura les parecerá conocida del video pasado, ¿verdad?
Los eigenvectors apuntan en la dirección en que se esparcen los datos. Y lo que importa es la proporción de la relación entre los elementos del vector, no sus magnitudes. ¿Eso a qué me refiero? Por ejemplo, que aquí da lo mismo si es 1, 1 o 2, 2 o 3, 3. No importa, ¿verdad? ¿Cuáles son los números que aparecen aquí? Puede ser .5, .5, .1, .1, mientras que esta relación entre los componentes del vector se mantenga. En este caso anterior, igual, tenemos 1, 1, menos 1, 1, entonces mientras esa relación se mantenga, el vector realmente no cambia. Lo único que está cambiando sería la magnitud. Entonces los eigenvectors apuntan en la dirección en que se esparcen los datos. Entonces en este ejemplo del elipsoide que tenemos acá, entonces el esfuerzo mayor, sigma 1, es esa dirección. Acordémonos que los tensores ocupan magnitud y dirección, entonces la dirección va a ser ese vector característico, eigenvector, y el valor característico va a ser la magnitud de ese sigma 1, va a ser cuánto se esparcen los datos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un elipsoide, como es este caso, vamos a tener vectores ortogonales entre sí y los valores me van a decir cuál es la magnitud con respecto a cada uno de esos ejes, con respecto a cada uno de esos vectores. Entonces vamos a tener, si son diferentes las magnitudes, vamos a tener elipsoide. Si fueran iguales todas las magnitudes, tendríamos una esfera. Entonces un ejemplo de utilidad geológica, ¿verdad? Tenemos, como digo, este ejemplo realmente es más como para cursos un poco más avanzados, pero es para que vean cuál es la utilidad que puede tener en un futuro, ¿verdad? O por qué es que estamos viendo este tema. Entonces tenemos una matriz donde lo que tenemos son esfuerzos que llamamos normales, ¿verdad? Son los esfuerzos que actúan sobre un plano. Entonces tenemos un plano de selección y el esfuerzo normal es este que actúa siempre perpendicular al plano. Esta sería, por ejemplo, sigma x, x. Y los esfuerzos que se encuentran en la diagonal opuesta, ¿verdad? Serían los esfuerzos que llamamos cortantes, serían los esfuerzos de cizalla, que son los que actúan paralelo al, al plano, ¿verdad? Y como hemos visto antes, esto es una matriz simétrica, entonces va a ser el mismo valor para cada una de estas entradas. Sigma yx es igual a sigma xy. ¿Ya? Entonces, estos son los esfuerzos principales, este es el esfuerzo cortante. Y si hacemos la descomposición, obtenemos un vector para sigma 1, para sigma nuestro esfuerzo principal, un vector para nuestro segundo esfuerzo principal, y los valores característicos nos va a indicar cuál es la magnitud de esos esfuerzos. Entonces aquí tenemos 107, 42, entonces anda un poco más del doble, entonces no es una esfera, es una elipse. Y en este caso, como mencioné, los eigenvalues corresponden con los esfuerzos principales y los eigenvectors con la orientación de estos esfuerzos principales. Como mencioné, esto es algo que se va a ver un poco más avanzados, pero para que lo tengan presente y si lo ven en algún libro que están consultando acerca de alguno de estos temas, entonces por lo menos tengan una idea de qué es lo que están representando y qué es lo que están queriendo comunicar por medio de esta descomposición de vectores y valores característicos. Estos se pueden obtener en paquetes de cómputo como R, como lo vamos a ver. MATLAB también, si tienen acceso a él. Y hay una aplicación para el sistema Macintosh, Apple, que se llama GeoCalc, que trabaja mucho con estos esfuerzos y deformaciones, que utiliza mucho esta descomposición.